Buenas noches, mi estimado público. Y es que Ricardo y yo estimamos que hoy íbamos a ser entre 13 y 15 personas. Y es por eso que son el estimado público. Sí. Esta reunión puede ser vista posteriormente en nuestro canal de YouTube, Tertulia Casa Urbana. Así es que recuerden, por favor, darle like y suscribirse y comentar. Hoy nos toca la película Changeling, actuada por Angelina Jolie y dirigida por Clint Eastwood. Antes de empezar a hablar de la película Changeling, yo quisiera comentar un poquito, de forma breve, del caso del asesino del gallinero de Wineville. Y cuando termine de contarles, les voy a decir por qué. Este caso se produjo a finales de la década de los 20, del siglo XX, en Wineville, la comunidad de Wineville. Gordon, déjeme poner a doña Cristina, Gordon Northcott, el asesino del gallinero de Wineville, tuvo una niñez con sus caprichos cumplidos. Su mamá era le cumplía todos los caprichos que quería ese señor, bueno, cuando era niño. Y así él creció como con una mentalidad de que él se merecía todo y de que todo había que dárselo. Y desde temprano en su adolescencia, él mostró interés por otros niños varones, atracción. Y cuando él tenía ya unos 16 o 17 años de edad, él se forjó una meta de comprar un terreno para hacer un gallinero, tener una granja de gallinas. Así es que él se fajó muy fuerte, ahorró y se compró ese terreno en Estados Unidos. Él vino de Canadá. Cuando ya él tenía ese terreno, él le escribe a su hermana para que le mande al hijo de la hermana, es decir, sobrino de él, que tenía unos 11 años de edad o 12, para que trabaje en la granja con él. Y desde que el sobrino llegó, fue objeto de abusos, lo molestó y todo lo que conlleva, ¿sí? Violencia, etcétera, 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 y un gran etcétera. Como a los 2 años, él se cansa del sobrino y quiere diversificar. Entonces utiliza al sobrino para poder captar a otros niños y llevarlos a la granja. Pero al principio, él lo que hacía era que los llevaba a la granja y los molestaba, por decirlo de alguna manera. Pero luego los dejaba en libertad. Y después de hacerlo varias veces, él se preocupó de que alguno de esos niños lo delataran. Así es que él modificó un poco su modo de operación. Y lo que hacía era que secuestraba al niño y los dejaba amarrados en el gallinero. Llegó un momento en que Gordon Northcott tenía 24 niños amarrados en su gallinero. Y él todas las noches buscaba a uno o dos, los llevaba a su habitación y ya. Un día la madre va a la granja y ve todo aquello. Y la preocupación de la madre es, mi hijo, si tú sigues haciendo eso, te van a atrapar y te van a meter preso. O sea, ella no le reprochó lo que él estaba haciendo y no le dejó dicho a él de que lo que él estaba haciendo está mal. Ella lo que le dijo es, te van a meter preso. Entonces, él, ante la insistencia de la madre, eliminó a algunos niños y dejó en libertad a algunos otros. Pero al final de cuentas se quedó con 4, recluidos ahí en el gallinero. Uno de los 4 era Walter Collins, el hijo de Christine Collins.
Entonces, ese niño sabía quién era Gordon Northcott, porque no, Gordon había trabajado, creo que era en un supermercado o en una bomba de gasolina, y el niño había ido a ese lugar varias veces y podía identificarlo. Y entonces la madre dijo, es que ese niño no puede salir. Y entonces ya al final de cuentas se tomó la decisión de eliminar a los últimos 4 que quedaban. Quedaba un niño mexicano que nunca logró ser identificado, quedaban 2 hermanitos y quedaba Walter Collins. No voy a entrar en detalle de la eliminación porque es muy cruel. Así es que la hermana de Gordon, durante los primeros años de la estadía del sobrino de Gordon, él obligaba al sobrino a escribirle unas cartas a su mamá, diciéndole que todo estaba muy bien y que él estaba feliz en la granja. Pero la mamá llegó un momento en que como que olía que había algo que no marchaba del todo bien y da parte a la policía de Wineville para que vaya a la granja, busque a su hijo y lo deporte, porque él estaba ilegal en Estados Unidos, y lo deporte hacia Canadá. Cuando va la policía a la granja, que Gordon, el asesino, ve a la policía llegando, él cree que van por los crímenes que él ha hecho y sale huyendo. Pero en realidad la policía va a buscar al niño canadiense para deportarlo. Cuando capturan al niño, que lo llevan a la jefatura, es ahí donde el niño confiesa todas las atrocidades que habían hecho en esa granja. Es ahí donde ellos ya toman conciencia de la gravedad del caso, porque hasta ese momento lo habían, lo habían dejado de lado. Así es que este caso tan atroz provocó tanta indignación y tanta vergüenza en la comunidad y abrió la puerta para que la gente pudiera ver lo corrupta que era la policía de Los Ángeles en ese año, que hasta el nombre de Wineville lo cambiaron y le pusieron otro nombre, como para tratar de aminorar un poco la vergüenza, la gran vergüenza de todo eso que pasó y que no se tomó medidas a tiempo. Así es que sobre esta base es que se desarrolla la historia. ¿Por qué cuento esto? Porque la película no se centra en el asesino del gallinero. Se centra en la historia vivida por Christine Collins. Pero la historia de Christine Collins se monta sobre todos esos hechos horribles, horripilantes. Por eso quise contar un poco de lo que estaba sucediendo en ese lugar. Y otra cosa que sucedió también, que la película no hace referencia a ello, es el crash del 29, cuando cae la bolsa de valores, Wall Street, pánico en Wall Street. Eso afectó a mucha gente pasó hambre, pasó trabajo y mucha gente murió bajo condiciones horribles. Y esa situación también fue lo que enlenteció las investigaciones y la búsqueda del niño de Walter Collins. Dicho esto, arrancamos ya con Changeling. ¿Qué significa Changeling? En español le pusieron el sustituto, pero en inglés tiene una significación aún mayor. Changeling es un ser irreal que tiene la costumbre de secuestrar niños, desaparecerlos y adoptar la identidad de ese niño que secuestró e ir a ocupar el lugar que ese niño ocupaba. De modo que él entonces va a recibir el cariño y el cuidado de los padres de ese niño que desapareció, sin los padres darse cuenta. Esa es la criatura que se llama Changeling. Entonces, más o menos a eso es que se refiere el título cuando a Christine Collins le quieren, y valga la palabra, le quieren encaquetar a un niño que no es el de ella. Vamos a hablar un chin más de eso adelante. Voy a hablar de un poquito de los aspectos técnicos de la película
y después entramos un poco con la historia. El diseño de producción de la película estuvo a cargo de Murakami, pero no el Murakami que ustedes mencionan en el grupo, sino James J. Murakami. Otro Murakami. Yo no sé si familia, pero sí, Murakami. La música estuvo a cargo del viejo Clint Eastwood, y la producción también, y la dirección magistral también, Clint Eastwood. En este Cineforum hemos ya hablado con anterioridad de Clint Eastwood. Nosotros hablamos de él en Los Puentes del Madison County y en Mystic River. O sea que no vamos a ser repetitivos en cuanto a las técnicas y lo gran director que es Clint Eastwood. La fotografía, genial. La película empieza a blanco y negro y poquito a poquito van entrando los colores hasta que en esas escenas donde se ve a ella llevando a su hijo al colegio, se ven brillantes y se ven bien iluminadas. Y a medida que la película va avanzando y que la desgracia se va apoderando de Christine Collins, la película se va tornando más oscura, más opaca y con menos brillo y con colores mate. La fotografía, genial. El vestuario de los personajes, con una atención al detalle única, muy buena, muy buena. Para mí es la mejor actuación de Angelina Jolie. Angelina Jolie completamente encasillada como una figura sensual, bella, llamativa, de labios carnosos. Sin embargo, aquí todos esos atributos por los que tanta gente la conoce, a ninguno ella le sacó provecho. Aquí ella se ve como una señora normal, común y corriente, sufriendo la pérdida de su hijo. La actuación de ella, bastante convincente, muy buena. Conseguir autos de la época es tarea muy difícil y llegaron a conseguirse 2 o 3 carros, pero la mayoría de los vehículos que se vieron fueron generados por computadora. El film explora varios temas. Uno de ellos es el descuido hacia los niños. Sorprendente cuántos niños creciendo silvestres en las calles de Wineville, sin atención de un tutor, un cuidador. Este señor, Gordon Northcott, secuestró, en un momento él tenía 24 niños amarrados en su gallinero, y antes de ellos, digamos que llegó a molestar a 20 y pico niños más. Sorprendente el descuido hacia los niños en esa época y en ese lugar. Otro de los temas es el poco poder de la mujer para activar los engranajes de la policía y de las diversas instituciones judiciales y gubernamentales. Esa mujer con ese gran dolor y esas vicisitudes ahí internas, teniendo que hablar bajito, teniendo que pedir por favor, teniendo que decir, mire, por favor, tome en cuenta y yo llamo la semana que viene, cuando en realidad ella lo que quería era romper ese escritorio y hablar duro y búsquenme y ayúdenme a buscar a mi hijo. ¿Cuánta indignación provoca esto? Otro de los temas es la corrupción policial. Este caso dio a la luz pública la gran corrupción policial que había en Los Ángeles, pero desde el finales de la década de los 20, del siglo XX, y la década de los 30 del siglo XX, vimos esta corrupción policial. Y desde esa época hasta ahora la hemos seguido viendo, porque hemos tenido casos en el transcurrir de un siglo, en Nueva York varios, en Los Ángeles muchos. Tenemos casos en Texas, tenemos casos en Memphis,
los West Memphis 3, todos casos en los que se agarró a alguien inocente y se presentó como un culpable, porque de esta manera íbamos a tener la opinión pública tranquila. Pero no es con la intención de resolver realmente un caso. Es asombroso la cantidad de casos de personas inocentes que fueron declaradas culpables por corrupción policial y corrupción de la fiscalía. A raíz de que se permite reabrir casos cuando hay nueva evidencia de ADN, han salido en libertad decenas y decenas de personas inocentes, porque a través del ADN se ha demostrado su inocencia. Otro de los temas que la película plantea es el maltrato a los pacientes mentales en los hospitales psiquiátricos. ¿Cuántas personas medicadas sin tener que ser medicadas? ¿Cuántas personas sometidas a tratamiento, a choques eléctricos, sin necesidad de que se sometan a esos choques eléctricos? ¿Cómo se utilizaban esas instituciones psiquiátricas por conveniencia política y por conveniencia de imagen, no buscando un tratamiento? Eso también la película lo plantea. Otro tema, y el último que menciono, son las repercusiones de la violencia en la niñez. Y específicamente me enfoco en el sobrino del asesino. Todo lo que ese niño vivió. Primero a lo que él fue objeto en cuanto a vejación de su cuerpo y su mente. Y luego a lo que lo obligaron a hacer. Porque después, cuando ya Gordon pierde interés en él, lo obligan a participar en captar a los niños y a mantener bajo el control a los niños y a desplegar medidas disciplinarias contra los niños, y llegó también a ejecutar unos cuantos. Luego, esas secuelas que deja en ese niño, todo lo que él vivió, yo pongo en duda si él en algún momento de su vida llegue a ser una persona dentro de la normalidad, como nosotros vemos a alguien normal. Porque fíjense y qué gran actor el niño que usaron en la película para presentar esa parte, cuando él tomaba las fotos para identificar a los niños, cómo lo hacía llorando y desesperado, y luego cuando le dieron la pala para que él empezara a cavar, esa desesperación, esa tristeza, ese coraje, esa frustración, qué bien hecho. Y esa secuela, bueno, eso quedará, yo creo que toda la vida en esa persona. La brutalidad policial, en qué mente cabe que a una madre les pierde su hijo, le secuestran a su hijo, y dándole otro hijo, ella ya va a quedar tranquila. O sea, eso es como que esa señora tenía un cachorrito, perdió el cachorrito, ay, denle otro cachorrito, que ella con su nuevo cachorrito le va a coger cariño y se va a olvidar del otro, y ya, y eso va a quedar ahí. O sea, eh, eh, y pensar que hay gente que dirigió instituciones con esas pretensiones es una cosa que bueno. La película tiene algo interesante, y es que justo cuando uno piensa que va a terminar, dan un poco más. Cuando atrapan al asesino, uno tiene la idea de que ya la película va a finiquitar, pero no. Ahí nos regalan un poquito más, que es el juicio. Y cuando condenan al asesino, ya que uno cree que va a terminar la película, no. Nos presentan que este individuo llama a Christine Collins porque quiere hablar con ella. Y cuando se produce esa reunión, lo traumática de esa reunión, que ya se llevan al asesino y la cámara hace una toma alejándose de Christine, allá ahí uno dice, bueno, se acabó esto. No, nos regalan entonces la ejecución de Gordon. Y cuando se acaba la ejecución de Gordon, entonces ya uno dice, bueno, se acabó esto. No, nos regalan la aparición de uno de los compañeritos de Walter,
cuando él cuenta lo que él vivió con Walter y si no es por Walter, él no salva la vida. Y al final de la película, cuando sale Christine Collins del Palacio de Justicia, creo que era, o del Palacio de la Policía, bueno, sale del edificio, que ya van a empezar a subir los créditos, la cámara se eleva y hace una toma de una de las intersecciones de las calles de Wineville. La mayoría de las películas, cuando van a subir los créditos, ponen la pantalla negra y las letras suben blancas. Pero esta es una de las pocas películas, hay otras que lo han hecho y esta también, en que los créditos van subiendo y el fondo es un fondo en movimiento. Se ven los carros transitando, la gente caminando. Esto se hace para crear en la audiencia espacio para una reflexión emocional, o sea, para uno como quedarse pensando en la historia que nos acaban de contar. Porque un fondo negro a veces no nos invita a quedarnos y apagamos y nos vamos. Pero si el fondo se mantiene en movimiento, uno como que se imagina en un balcón viendo la calle. ¿Cuánta gente se sienta en un balcón viendo la calle? O en su galería viendo la acera. Hay mucha gente que lo hace, viendo los carros pasar y la gente pasar. Así se queda uno viendo los créditos subir. Esas imágenes que se ven al final, algunas partes de ella es generada también por computadora. Los edificios los edificios del fondo son generados por computadora y algunos carros también. Termino mi ponencia con estas próximas dos reflexiones, o sea que pueden ir levantando las manos. La primera es que a veces no saber lo que le pasó al ser querido es peor que saber lo que realmente le pasó, aunque haya sido algo atroz, porque el no saber le da cabida a varias opciones. O le pasó esto, le pasó aquello, le pasó, y entonces hay como que lidiar con más información y con la incertidumbre. Sin embargo, si uno sabe, pues uno puede buscar ayuda y procesar esa información y quizás en algún momento de la vida uno logre ya como aceptarlo y cerrar el capítulo y continuar. Pero Christine Collins no tuvo esa oportunidad, porque cuando la madre del asesino presentó su declaración en la audiencia, la versión que ella dio tenía lagunas y tenía discrepancias con la evidencia. Y por eso es que Christine nunca le creyó de que habían asesinado a Walter. Ella siempre pensó que Walter había sido de los niños que habían escapado y que no la había contactado por el miedo que Gordon le impregnaba a los niños cuando los liberaba, que le decía, si tú hablas, voy a ir a tu casa y te voy a eliminar a ti y voy a eliminar a los viejos tuyos. Entonces, solo un niño habló y fue el sobrino de Gordon, antes de irse para Canadá. Esa reflexión de el no saber a veces es peor que saber. Y la última es cuando Christina Collins sale ya al final de la película, que la última palabra que se escucha a ella decir en la película es hope, esperanza. Para mí, en algunos casos, la esperanza puede ser algo muy destructivo. Friedrich Nietzsche tiene una frase que yo la catalogo como muy cierta. Y él dice que la esperanza es el peor de los demonios y porque prolonga los tormentos del hombre. Gracias. Así es que la primera pregunta o la primera participación es para doña Lucita. Y anímense. Retomando su tradición. Sí.
Bueno, buenas noches. Déjenme decirle que hoy no tengo muchas cosas, como siempre, pero lo primero que tengo que decir, en honor a la verdad, es que todo lo que dijo Julio, para mí ha sido como si fuera un libro que yo hubiera leído. Qué bien dicho, qué bien explicado. Todo lo que él dijo al principio, todo eso, yo lo leí de todos esos asesinatos, de toda esa forma en que la mamá era la primera apoyadora, sabía lo que pasaba, pero no decía nada. Pero nada de eso, que era tan interesante, porque hubiera sido muy larga, apareció en la película. Pero realmente su mamá fue culpable, muy culpable, porque ella sabía todo y se lo consentía todo. Y la causante de que mataran esos niños, tal como tú dijiste, fue su mamá, porque la mamá le dijo, esos niños te van a identificar y te van a meter preso. Y por eso, instigada por su propia mamá, fue que él hizo esa última matanza, porque realmente él lo soltaba, lo dejaba que se fuera, pero esos pobres, los últimos, él los mató por eso, porque su mamá le dijo, te van a identificar. Y eso es para mí una de las cosas más impresionantes. Eso, y que supieran que ese sobrinito estaba ahí sabiendo que le estaban haciendo tantas cosas. Suerte que la hermana ya al final por lo menos habló o hizo que lo metieran preso. Para mí es una película muy angustiosa, porque uno está con una angustia desde que empieza, pensando en esa búsqueda de esa madre, en esa impotencia que ella tiene, porque como tú dijiste, nadie le hacía caso, con una policía tan corrupta que estaba apoyada por el alcalde, porque el alcalde lo único que le importaba era él salir otra vez, no le importaba lo que sucedía. Entonces, para mí las actuaciones son excelentes de todo el mundo, pero la de Angelina Jolie fue nominado a un Oscar, igual que la música, que me la encontré sublime, qué música más linda para una película tan fuerte, increíble, y también fue nominada a la música. Y es una serie como de emociones que uno siente tan diferentes según va viendo la película, que uno quiere como ayudar en cada uno de los momentos que suceden y sobre todo sabiendo que es una película basada en hechos reales, que eso lo hace todavía más angustioso. Una de las partes que a mí más me conmovió fue cuando le llevaron ese niño para que ella lo identificara como su hijo. La expresión de esa señora cuando ella fue es una cosa impactante realmente. Y eso fue algo que uno nunca se le va a olvidar, la cara de ella, cuando ese niño se le tiró arriba para abrazarlo, que ella no pudo hacer nada. Entonces ahí fue que él la atrapó haciéndole la fotografía y cuando le dijo, bueno, pues usted aceptó que será su hijo y se tomó una foto. O sea que la engañó en toda forma. Pero la película, no solamente la actuación de ella, sino la perseverancia, la luz, la esperanza, el coraje, es lo que caracteriza a la protagonista de esta película. Y por eso también fue nominada. La fotografía bellísima, que nos deleitó la vista, porque fíjense que es una película tan fuerte, sin embargo tenía una buena fotografía, que por lo menos pues hacía mejor verla, y una buena música. eh, esa perseverancia que ella tuvo fue que hizo que todo el mundo la ayudara, porque después el pastor que la ayudó y toda la comunidad, para ella poder hacer el juicio, porque si no, no hubieran hecho el juicio. Pero para que ustedes vean qué dosis había ahí de corrupción y de impunidad, ¿cómo fue posible que esa señora, porque es real, no estamos hablando de una película, estamos hablando de una historia? ¿Cómo fue que esa pobre señora la llevaron a ese sitio de salud y cómo ese médico aceptó todo eso y aceptaba, y todas las personas que estaban ahí fueron mandadas por un código 112 que inventó la policía de ese estado para
todas las personas que se oponían a la policía, incluyendo hasta esposa de ellos, que si no se querían arreglar también la mandaban ahí, a ese sitio. O sea, eso fue algo realmente increíble. Pero ella continuó buscando a su hijo, nunca se dio por vencida y murió todavía buscando a su hijo. O sea, es una historia de perseverancia, de lucha y de cómo luchando, aunque ella no consiguió su hijo, pero sí consiguió que quitaran esa policía corrupta, consiguió que él lo llevaran a la horca y consiguió que quitaran a todo el mundo. O sea, todo el policía, el alcalde, todo el mundo lo quitaron. O sea que ella consiguió mucho. No pudo conseguir su hijo, pero sí consiguió muchas cosas. Eso es lo que yo veo de esa película. Una película excelente. Desde que comienza es una película realmente muy buena, muy fuerte, un verdadero drama, pero muy buena película, muy buena lección. Te felicito, Julio, porque la exposición que hiciste para mí fue maravillosa. Gracias, doña Lucía. Gracias. Pues, eso de la perseverancia, por eso fue que yo terminé hablando de la esperanza. Porque si a esta señora, Christine Collins, le dicen a ciencia cierta, mire, su hijo falleció, ella quizá dura en duelo eh, algunos años y al final nunca lo va a superar del todo, pero por lo menos en algún momento hubiera podido lograr hacer un cierre y reiniciar con su vida. Pero como siempre albergó esperanza de volver a encontrar a su hijo durante todo lo que le quedó de vida, esa esperanza no le permitió volver a apreciar, A rehacer su a vida. rehacer su vida. Así es. Entonces, la responsabilidad que a veces viene en una caja muy pesada, esa fue la responsabilidad que ella asumió. Sí. Aunque venía en esa caja tan pesada, ella asumió esa responsabilidad, que es la que nosotros tenemos que también asumir cuando nos toca. Gracias. Gracias a usted, doña Lucía. ¿Quién que sigue? Déjeme ver. Le digo, Ricardo. Dale, Ricardo. Espérate, Julio, déjame yo resolver eso. Ya. Es que estoy con el iPad y yo no estoy muy acostumbrado con este aparato. Mira, después de ahorita ti oí a doña Lucita, que hacía falta en el Cineforum, doña Lucita, ¿eh? Ay, gracias. Tenía ese primer turno al bate, siempre estaba desierto. Nadie lo quería coger. Pero, quitando el drama y la parte de historia real y los asesinatos y esto, y yendo a la parte cinematográfica, esta película, extrañamente, su rating es bajito en la crítica, yo no sé por qué. Para mí, hay una caterva de actores y actrices ahí muy, muy buenos. Muy bueno. Cuando tú buscas el reparto en Wikipedia, es una página entera de gente que salen ahí. Clint Eastwood como que iba dando papeles así por la calle. Ven tú, el otro. Y repartió todos los papeles. Pero hay 3 actuaciones que a mi parecer son muy buenas. Bueno, la de Angelina Jolie, que es su mejor actuación. Espérate, que llegó Sara y ahora el perro va a ladrar. Esto es una vaina del diablo, el timing. Ahí hay 3 actuaciones muy buenas. Una es el pastor, que me pareció, de Malkovich, que es muy bueno. Yo creo que la mejor de todas las actuaciones es el asesino durante el juicio. Sí, es verdad. Que es muy, muy buena. Y hay
una actuación del policía bueno. Denme un minuto, perdónenme. Esto es terrible. Sheila, dale tú en lo que Ricardo arregla eso ahí. Bueno, yo iba a hablar del asesino porque no lo habían mencionado. A mí me encantó la actuación de él, Angelina Jolie. La actuación de ella fue con los ojos. Esa mujer expresaba todo con la mirada. Era una cosa impresionante. Porque como ella no podía hablar, como han dicho ustedes ya, ella todo lo quería expresar. Los ojos le iban a salir cuando ella se sentía impotente. Era una cosa que sus ojos fueron maravillosos. Estaban también maquillados para eso, para que eso se resaltara. A mí me pareció su belleza fue ahí. Fíjense que no se veía prácticamente su cuerpo en ningún momento ni nada. Era esa expresión tan de desesperación y era a través de eso. Gracias por explicarme lo de los carros, porque yo no entendía de dónde habían sacado tantos carros antiguos. Yo decía, pero ¿y esto? Así que muchas gracias. El asesino también me pareció su actuación muy buena. Malkovich a mí siempre me ha gustado. Pero el asesino hizo la maldad más grande y fue lo que tú dijiste. Él no le dijo a ella qué pasó con su hijo. Y esa desesperación que ella hizo cuando ella lo agredió es por eso, por la impotencia. Se pasó el resto de su vida a una expectativa, a una esperanza basada en qué. Porque, ok, el niño no quiere hablar, pero ya llega un momento en que ya yo soy adulto y ya yo voy a ir directamente donde mi mamá. O sea, que peor ella que no quiso aceptar la tristísima realidad y yo no sé porque obviamente uno no se ve en eso. Y tú mencionaste algo de que muchos crímenes luego dejaron, que se le inculparon a personas que no eran. Hay una película que se llama Conviction con Hilary Swank, que es ella probando que su hermano no fue un asesino. Búscala. Y es una cosa así. Y bueno, y hoy tú preguntaste, la película, la ansiedad que me puso, wow, a millón. Esa es una cosa, yo a veces le daba fuego ahí, que darle, porque de verdad que me puso muy ansiosa, porque yo quería, y eso que yo la había visto, pero no lo mismo cuando tuve las cosas para comentar que cuando tú la ves en el cine porque la vas a ver y realmente me puso ansiosa porque quería saber y quería volver como a ver y la ansiedad que Angelina me proyectaba a mí me afectó, no te voy a decir que no dormí, pero me afectó durante el proceso de la película. Muy buena película, qué pena que no la gente, como dijo Ricardo, la gente no la vea más y no le ponga una mejor valoración. Me reí con cuando le iban a ahorcar, que dijo, son 3 escalones, yo no los subí, o sea, como era era como un niño, porque al tú decir cómo fue que fue criado, pensé en eso, mira, por eso era que él estaba haciendo ese tipo de comentarios. Pero bueno, y también los policías actuaron muy bien, porque también esa forma airada, como actuaba el policía que se la sabía toda, también estuvo muy bien hecho. Era como, bueno, aquí estoy yo, y a mí nadie me va a suplantar, sin embargo fue suplantado. Ya, eso era lo que quería comentar. Gracias por sugerirla, yo volverla a ver. En la vida real, al policía le pasaron juicio y lo condenaron al pago de $10,800 a favor de Christine Collins, dinero que él nunca pagó. Nunca le pagó. Te iba a preguntar. No, porque que él se sentía, señor, había que ver la actitud de arrogancia de ese hombre. Era como, ¿y ustedes de qué se ríen o de qué cuando aplaudieron en el juicio de que a favor de ella? Y él se sentía como que él estaba por encima de todo. Así que bien quitado. Ricardo, dime ya. Pues mira, yo creo que ahí hubieron esas 3 buenas actuaciones, como dijo Sheila ahora, el pastor, el asesino y el policía bueno. Bueno, en muchas críticas dicen que todas las películas de Clint Eastwood tienen como un fondo moral o un fondo de una crítica muy fuerte. Y en este caso, la crítica es al Departamento de Policía de Los Ángeles, ¿no? Y a la manera
como fue fundado y de la manera como, según él dice, siempre ha actuado de manera corrupta e irresponsable, ¿no? Y la película fue hecha para tener una voz de crítica sobre el Departamento de Policía de Los Ángeles. Y una de las cosas que leí hoy, que yo no entendía de la película, es que dicen que es una película muy bien hecha, su producción es muy buena. Que es lo que tú decías, que la fotografía es muy buena, la música es muy buena, el casting de los personajes es excelente, su reparto, y la narrativa es buena. Pero casi todos los críticos dicen que es una película pretenciosa, que es una película como que está hecha para ganar un Oscar, como un Oscar-like movie. Y a mí me dio mucho brega entenderlo, no entendía. Me pareció muy raro. Yo no conocía la película de antemano. Y me parecía raro ver a Clint Eastwood haciendo una película como de un hecho real. Y ellos dicen que la película fue filmada y producida persiguiendo ese Oscar, ¿no? Y que eso es lo peor que pudo ser. Y que la película es mejor de lo que el público la cataloga. Pero que quizás uno de sus problemas es que es muy larga la película. O que no concluye de una manera contundente, como con un tema. Que era lo que tú te referías, que aparece el asesino, se enjuicia el asesino, matan al asesino y todavía quedan 2 o 3 cosas pendientes más. A mí me gustó la película, pero no la había visto, no la conocía y me quedé un poco como despistado, ¿no?, con la película. Me sorprendió la cantidad de actores que hay y lo busqué profundamente y son todos los actores del mundo que hay ahí, de calidad. Y eso es muy, muy raro. Hasta ahí mi comentario, Julio. Gracias, Ricardo. Yulisa, adelante. Hola, hola. Espero que todos estén bien, como ya veo. Ahora recién prendo la cámara. Pues es una gran producción. Ciertamente yo creo que el logro indiscutible es esa fotografía, esa ambientación, vestuario. O sea, realmente está muy bien lograda. Y Jolie... realmente el papel, ese papel es como traje a la medida. Ahora bien, si vamos a hablar y a mí me encanta hablar de las fisuras que tienen las obras, y yo creo que aquí hemos hablado hasta ahora de sus grandes logros. Yo encuentro que la película no tiene algunos vacíos. La realidad siempre es más fantasiosa y más compleja de lo que puede ser una obra de arte, ¿verdad? Una manifestación artística, y Julio lo acaba de probar. Hay una historia socavada detrás de esa historia, mucho más compleja de lo que la película mostró. Mi crítica va en ese orden. No todo hay que contarlo, pero todo tiene que quedar supuesto. Y tiene que quedar bien armado. Y yo creo que ahí hay, por ejemplo, y me refiero a algo que es fundamental en la historia narrada a través de los ojos de esa madre,
No a través de los ojos panorámicos, como Julio lo expresó, ¿no? Sino a través, en la película, a mí no me quedó claro, no me fue muy creíble que un niño de esa edad pudiera interpretar ese rol o de la manera que lo hizo o actuó el niño en el film. ¿Cuál niño? ¿El sobrino del asesino? El sustituto. Ah, el sustituto, ok. El sustituto. Ok. El sustituto, o sea, a ver, a ella me la creí y todo eso, pero esa contraparte, y no es culpa no es culpa de la actuación del niño, sino del enfoque, ¿no? Y eso se solucionó como, como con una velocidad que si tú no estás muy atento, yo tuve que dar para atrás porque, y se solucionó mal. Encuentro yo que es una fisura. Yo creo que los repetidos finales no me, no le sumaron a la película, a darle fuerza. Yo creo que Ricardo, estoy muy preocupada porque coincido con Ricardo lately. Últimamente hemos coincidido en muchas cosas y ya casi me estoy ricardizando y eso me está en loca a mí, con pesadilla. Pero sí, o sea, hay un final tras otro final, tras otro final, le restó contundencia. Y Clint Eastwood, al menos el trabajo que hemos visto, que hemos analizado, tiene la debilidad de querer abarcar muchos temas, muchos temas. Y aquí, por ejemplo, él se concentró en la corrupción de la policía y no, obviamente, en un tema tan terrible como es la violación, la abducción de niños y la violación. Fíjate que él eso todo lo deja muy subjetivo, lo cual a mí me pareció muy bien y con mucho pudor. La película no trataba de eso. Sin embargo, que hay tantas y tantos temas que él quiere contar y resolver en 2 horas que pierde un poco de, a ver, pierde fuerza la película. Sin embargo, creo que es una gran película en cuanto nos sumerge en el drama, nos lleva a empatizar con esa madre, a pesar de que al niño no me lo creí. No me lo creí, yo lo siento, no me lo creí. O sea, ese sustituto, yo no entiendo, o sea, yo entiendo que pudo haber pasado, pero no me creo que pasó así. Y la ficción tiene que parecer realidad. O sea, así como la realidad, cuando tú escribes, tú tienes que hacerla parecer ficción, la ficción también tiene que parecer realidad. Y esa dinámica yo no, lamentablemente ahí, y eso, para mí, quizás no para otros eh, otros espectadores, pero para mí fue importante y para mí le restó mucho la película. Pero por todo lo demás estoy absolutamente muy contenta de haberla visto y de haber escuchado las opiniones de ustedes. Muy buena, muy la película, sobre todo en estos momentos donde vemos cómo la corrupción permea las capas de poder y cómo es verdad que hemos superado muchas cosas, sobre todo la mujer, ¿verdad? En esta parte del continente, pues tenemos un poco más de voz y de credibilidad y ya son pocos los casos que nos mandan a un manicomio cuando protestamos, pero es una realidad que la corrupción, el poder permea de una manera silente y con la aprobación de todo el mundo y el silencio de todo el mundo algunas situaciones. O sea que es muy apropiado que reflexionemos sobre eso, Julio. Muchas gracias. Ricardo, espérate. Gracias, Y la cara Julio. de malévola de la enfermera, cada vez que esa mujer le hacía, era como, wow, eso, esa mujer fue una cosa seria. Hubo una parte que ahí fue donde ya Angelina Jolie me convenció de la gran actuación. Y es cuando el policía le estaba entregando al niño, al sustituto, que
Angelina Jolie estaba diciéndole, pero que este no es mi niño, este no es mi niño, este no es mi niño. Y su cara está centrada en que este no es mi niño. Y en una el policía le dice, a él lo abandonaron también. Y como que le dijo, él ha sufrido también. Y Angelina Jolie con su cara hace como un guiño, hace como, pero es una cosa así, bien leve, como una vainita así, que ahí mismo uno dice, ya la están convenciendo, o sea, ya ahí empezó a ceder. Pero es una cosa que nada más como con un movimentico, esa mujer te transmite toda esa información de que de completo muro, pues ya empezó como a abrirse. Eh, eso nada más lo logran ella y Ben Kingsley. Esos dos nada más logran esa vaina, que con un guiñito de una ceja así, ¡king! Ya te transmiten información. Dale, Ricardo. Prende el micrófono, Ricardo. Una de las cosas que adolece esta película y que yo la miré hoy y decía, coño, pero yo voy a apuntar los temas porque mira, el robo del niño, la corrupción en la policía, el manicomio, los choques eléctricos, el juicio al hombre y el ahorcamiento, la investigación. Oye, son muchos temas que tiene la película uno tras de otro. ¿Eh? El descuido Ahora, de los niños en esa época, los niños creciendo en la calle sin atención, la es violencia hacia los verdad niños y que y aquí, lo que por los mata. ejemplo, aquí se prestan a los niños, ¿viste? En la sociedad dominicana. Sí, pero no vemos a los niños así como con tanto No, no, yo descuido te como, digo como se ve de la, en de en la, esa película. la usurpación de identidad. Aquí con un pasaporte se llevan 5 niños para Nueva York, uno tras de otro. Viene una tía, se lleva un sobrino, la mamá se lleva 2 primitos. O sea, aquí hay mucho tráfico. Y lo otro es ese uso que se hizo en aquella época de los choques eléctricos. Es que si tú te descuidabas, te daban un choque eléctrico. O sea, si tú caías en manos de cualquier médico, dice, vamos a darte un choquecito, ven. Tum, tum, un choque. O sea, se daban muchos choques eléctricos. Y la base de la teoría era que el choque eléctrico te borraba la memoria. Entonces, se te quitaba la depresión o la manía, pero que se te olvidaban, era, ¿no? No que te quitaba porque te lo borraba con un 220 ahí. Bim, bum, al carajo. Pero yo, lo mejor del Cineforum es que es una película que yo nunca hubiera visto. Porque es una película muy, muy fuera del radar, digamos. Da paso, Julio, a Yasmín y a Penélope. Yasmín, sigue. Adelante, Yasmín. Hola, excelente, todas las opiniones, Julio, excelente tu recuento. Gracias. Yo había visto esta película y me había afectado muchísimo, porque cuando yo la vi fue salió en el 2008, fue, y realmente en el 2007 mis hijos se fueron fue el último, se fue para la universidad lejísimo, o sea que como que cuando la vi fue algo bien traumático. Pero sí encuentro que tiene, como dice Yulisa, varias fisuras y yo voy a nombrar una, porque hablando aquí, oyendo los comentarios, bueno, yo estoy de acuerdo con todos ustedes, las actuaciones fueron magníficas. Esta era una película que la iba a dirigir Ron Howard, pero no pudo y buscaron a Clint Eastwood. O sea, Clint Eastwood no era el director original de esta película. Y la verdad es que
todos los personajes están con actores excepcionales. Yo sí encuentro, como alguien dijo, que la actuación de John Malkovich es un poco dramática, pero él representaba ese pastor y Los Ángeles siempre ha tenido problemas de la policía, o sea, eso fue a principios de siglo, en la Gran Depresión, después vino Watts, después vino lo del otro señor que mataron, o sea, y todavía sigue con los problemas y los problemas de mayor, del alcalde y eso. Pero una de las fisuras que yo encuentro, que creo que es uno de los temas que él toca, Clint Eastwood, es que paralelamente cuando se consiguió al criminal y lo arrestaron y todo, paralelamente hubieron unas audiencias, unos hearings del comité de alcaldía, del City Council de Los Ángeles. Y si ustedes ven, él cambia de un sitio donde hay muchísima prensa, porque están, como quien dice, juzgando la actuación de la policía y del alcalde. Él pasa de esa audiencia al juicio. Y si uno no está atento, es un paso que debe de ser, una transición que debe de ser suave, o sea que, pero para el que no esté atento, se puede confundir con la audiencia a la policía y el juicio a este señor. Entonces yo me encontré como que a mí me faltó información, como que, pero fue una técnica, me imagino, del director y del guión, de hacer este paralelismo. Pero si uno no se, por ejemplo, yo no me acordaba de eso cuando yo había visto la primera vez, o sea, yo no me había fijado en la transición que había y claro, ella estaba en los dos sitios. Ella y su abogado, que de hecho es un abogado que era muy famoso en aquella época, que era el único que había ganado esas demandas a personas, porque es que hay corrupción, había corrupción en todos los niveles. Había corrupción en la fiscalía, había corrupción en los concejales del ayuntamiento, pero claro, siempre le cortan la cabeza a los grandes, al jefe de la policía, al inspector que estaba directamente relacionado con el caso. Pero a mí me hubiera gustado que hubiera sido más claro la transición. Y el otro punto porque como que no se ve claro para el que está muy atento, pero para el que está viendo la película, como la vi yo la primera vez, como que no me acordaba de eso. Y el otro punto que es un punto que me dio mucha pena también. O sea, nosotros pues, teníamos duelo por la pérdida de este niño, por todos los problemas que esta señora estaba teniendo, pero también yo tenía un duelito pequeño por la posición de ella. Era una persona que era madre soltera, que tenía que trabajar y que tenía que seguir trabajando en todo este interín. Ella cogía sus pausas de almuerzo para ir a llamar por teléfono a todas estas instituciones, a todas estas sitios donde ella creía. Y fíjense cómo, qué delicadamente, este señor, que era su jefe, que me lo encontré de los caracteres, de los personajes masculinos en esa película, el más tierno de todos, porque la verdad es que era el único que estaba interesado en el bienestar de ella. No era el pastor que estaba interesado, porque acuérdense que esto fue un caso que ese pastor lo que quería era, o sea, decirlo a voces. Pero esa relación que había entre este señor que quería que ella se promoviera, fue una relación que me la encontré muy tierna hasta el final, donde él siempre quería salir con ella y eso, pero la lucha de esta señora que pudiendo haber estado en otras condiciones en su trabajo y por todo esto, por ser madre soltera y por la circunstancia de ser mujer, también tenía esa lucha de ese lado. Una observación, la escuela donde dejan al niño, usted ve en el tranvía, esa escuela, ese edificio está idéntico en Los Ángeles ahora, igualito, y es una escuela todavía. O sea que esa parte, la parte de la fotografía de Los Ángeles es preciosa. Yo no me sí, encontré el jefe en tan Los tierno, Ángeles ¿no? en aquella época. Que yo no me encontré el jefe tan tierno, el jefe
tenía sus propios intereses. Bueno, tenía su propio interés, pero lo que digo es que nunca lo demostró de una manera donde lo obligó a nada, pero aparte de eso, por su propio interés quería que ella progresara en el trabajo. Él tenía una agenda propia. Pero sin embargo, no se vio tan agresivo en su agenda. ¿Me doy a entender? Bueno, probablemente sí. Ricardo, no sea mal pensado. No, piensa mal y te quedarás corto. No, yo estoy de acuerdo con que él tenía una agenda propia, pero una agenda propia donde no se vio la agresividad que tuvieron los otros personajes con ella, como el pastor, o sea, que todo el mundo ahí tenía una agenda propia, el jefe de la policía, y ella misma. Pero este era más calmado, Ricardo. Bueno, yo lo que pasa es que es una película que, y yo vuelvo y lo repito, si la veo en Netflix, no la hubiera visto. A mí Angelina Jolie no me gusta. Y nunca me hubiera imaginado que esa película era de Clint Eastwood. No sé. Pero es una muy buena película. Muy bien hecha. Me sorprendió lo bajito de los reviews, no sé por qué. No lo llegó. Creo que es por la cantidad de temas o por lo dispersa que es, algo así. Por lo poco contundente que es. Ahora, el robo de niños en América Latina para sustraerle los órganos es algo terrible, ¿eh? Es duro Y en eso. la India yo creo que hay récord. Y la India es el sitio que más hay. Creo que al año, en la película León, no sé si la han visto, que trabaja Nicole Kidman. Sí. Al final dan una estadística que dice que en la India al año 80,000 niños se pierden. 80,000 niños al año. Wow. Un Bueno, número. Penélope, adelante. Pues, ante que todo, gracias a Julio y a cada uno de ustedes, porque no solamente nos guían hacia películas como esta, que de verdad, aunque yo tengo Netflix, pero como que probablemente nunca se me hubiera ocurrido ponerme a verla, sino porque además en estos cineforum vemos tantos detalles y son tantos los ojos que realmente hacen que estos cineforums sean cada vez más enriquecedores. A mí la película, aparte del impacto del drama humano de una madre y del tema de los niños, porque eso lo sabemos, la cantidad de niños que raptan para órganos o para pedofilia o lo que sea. Pero aparte de esos dos dramas humanos tan intensos, ¿verdad? Me impactó mucho el hecho de que nosotros estemos pasando precisamente por esta crisis, también como con la corrupción de la policía, y que aquí también hayan tantos casos y temas de niños. Y en cuanto a lo de la mujer, encuentro también como que el mensaje que me dio la película es que por encima de todo ese drama, por encima de que ella al final no consiguió nunca a su niño, pero inclusive Julio, yo creo que cuando ella dice hope, yo lo enfoqué más, no tanto a hope para ella y para su niño, sino como hope de que cuando tú luchas por algo, tú consigues cosas. Y a la verdad que como se presenta en la película, lo que ella logró movilizar, siendo ella una simple supervisora de un call center, realmente fue como lo más grande que ella pudo haber hecho en su vida. Y el mismo apoyo también que le dio la prostituta en el manicomio, es también como algo dentro de la película que merece resaltarse, porque eso lo que hizo fue darle a ella como más fuerza todavía, decir, mira, cuando tú tengas que luchar por algo,
tú no tienes que estar como con una educación bajitica como ella estaba, sino di tu verdad, di lo que tú tengas que decir. Entonces, indudablemente, esa fue una aliada que le dio a ella mucha fuerza. Yo estoy de acuerdo con Yulisa en que el niño sustituto, eso fue lo peor de la película, porque se vio como bastante tonto, el niño como que desde el primer momento, como que eso no convencía a nadie, ni siquiera el niño lucía, inclusive entonces después viene la mamá y nada, y se lleva el niño, y mientras tanto, ¿qué es esto? O sea, eso de verdad fue como lo más flojo de la película, ese papel de ese niñito sustituto. Pero en general me gustó mucho la película, muy angustiante, un drama muy fuerte, una pena que ella nunca encontrará a su niño, pero aún así sí, esa palabra hope lo que me dejó fue el sentimiento de que el hope es que hay que luchar en lo que uno cree y que cuando uno lucha por algo, en lo que uno cree y lo que es justo y lo que es verdadero, uno termina luchando por, no solamente por uno como individuo, sino por una causa. Mira cómo ella logró que esa señora recuperara ese niño y que toda la policía y todo ese entramado fuera, lo cambiaran, mejorara, y como eso llamó la atención. Y por eso la película me inspiró mucho, aparte de la angustia, pero sí en el tema como de la mujer, me inspiró esa lucha de la protagonista de la película. Muchas gracias a todos. Muy acertados sus comentarios. Me encantan estos cineforos y cuando no entro es porque lamentablemente a mí me coinciden los lunes y los miércoles con yoga. Entonces tengo que hacer un gran esfuerzo para, terminando corriendo el yoga, venir corriendo a meterme al otro Zoom. A veces hasta se me descarga el iPad, pero ahora me regalaron otra. ¿Qué les parece? Tengo 2 iPads para poder meterme en 2 Zoom uno tras de otro. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a usted, Penélope. Bueno, ¿alguien más se anima a participar? O como Ay, además, Déjame decir unas palabritas, no Ah, pude levantar la mano, no encontré el icono. pues adelante, adelante, Francia. Mira, Claro. de la película ya se ha dicho bastante, ¿verdad? De la filmación, de los actores, etcétera, etcétera. Yo quisiera hablar un poquito de la vida real, que fue lo que inspiró la película, porque fue a través de, pasó, no sé, ¿qué te voy a decir? El sentimiento, yo me pongo en lugar de esa mujer que se le pierde a ese niño. Ella nunca pudo superar el duelo, porque cuando tú tienes una falta de una persona querida y más un hijo, que es, eso debe decir la cosa más grande de la vida, que a ti se te desaparezca. Creo que desaparecer tiene que dar más pena de que se te muera, porque se te muera tú la puedes pasar, de aceptar, pasar ese luto, pero ella tuvo años y años pasando eso, sufriendo y no pasar por esas etapas. Y la fortaleza que ella tuvo de seguir luchando, aún con todas esas fuerzas que estaban en contra de ella por la corrupción tan grande que había en la época. O sea, los grandes poderes que fue el periodismo, la justicia, la policía, nada de hacia, no tuvo un respaldo, no tuvo, era una madre soltera, más aún. Le voy a dar un punto positivo, como dijeron del jefe. El jefe yo no sé si fue muy sutil, porque no me di cuenta de que él podía tener algo de enamoramiento o algo, porque incluso él quería hacer una promoción y a mí me parece, no sé si alguien lo vio, cuando ella estaba en su hora de almuerzo y estaba hablando, preguntando sobre el caso, él pasó y la oyó
hablando de eso. Él tenía un papel en la mano. Yo creo que ese papel en la mano era la promoción, pero la promoción venía que ya tenía que irse del pueblo. Y él siguió caminando. Parece para dejarla ahí, para que ella siguiera luchando. Eso me parece. Algo que también me llegó mucho cuando en una conversación, un diálogo, que el niño real le dice a la madre, es mi papá. Y ella le dice, tu papá vino en una caja. ¿Cómo así? Vino en una caja con el nacimiento. Pero esa caja traía responsabilidad. Y él le dio miedo a la responsabilidad. Eso es real. Oye, qué bien. Cuando tú tienes un hijo, tú tienes una responsabilidad de por vida. Me parece, me encantó ese diálogo. También te voy a decir, Angeline tuvo una actuación fabulosa y no es la primera que ella hace en ese tipo de cosas de temas psicológicos. Me acuerdo haberla visto hace muchos años en una película donde ella es drogadicta, muy joven, y el novio la ayuda a desintoxicarse. No sé si alguien se acuerda de esa película. Y también esa película me recordó otra muy horrible, que es, ahí sí se ve drástico, porque esta película la hicieron de una forma que es tan sentimental, pero uno nunca vio la sangre. Fue con mucha ética que se presentaron las muy elegante, doña Francia, ¿verdad? Muy elegante, exactamente. Yo vi una que era también en una granja, y en una granja de cerdos. Y los niños eran la comida de los cerdos. No sé si alguien la vio. Fue horrible, o sea, pero la película en sí me gustó cómo fue llevada, fue fue acorde a los acontecimientos. Tenía varias cosas, pero cuando estoy frente a la cámara y hablando con ustedes, pues se me va. Yo te voy a decir algo positivo de una de las terceras personas, de 3 personas que la ayudaron mucho, fue el dentista. El dentista tuvo el coraje de decir, yo voy a firmar y voy a hacerlo real. Fue el jefe, el dentista y la profesora. La profesora sí se dio cuenta cuando él entró a clases y le dijo, siéntate en tu pupitre, y él no sabía. Eso fue algo, y también que no tuvo no lo reflejaron tanto, como que el niño no era de él. O sea, en la película creo que le faltó eso, que la actuación del niño, ahí como dicen, como que no fue creíble, porque no se veía turbado. A esa edad, él no se veía turbado, porque si fuese un adolescente que está tomando una identidad que no era la real, pero era un niño, no sé cómo él pudo hacerlo, si en la vida real fue así que pasó. Es todo, señor, y muchas gracias. Gracias. Muy bien. Muy Ricardo, bien. ¿te iba a decir algo? ¿Te iba a decir No, algo? no. Julio, ¿tú tienes alguna información adicional sobre eso que doña Francia, que es la misma inquietud que tenemos del niño? Porque lo del niño fue real. Él fue a Los Ángeles porque quería ver a este actor, a Tommy, qué sé yo dónde, Tommy Tox, que era un actor famoso. Pero tú leíste algo sobre lo que doña Francia está diciendo, o sea, porque a mí lo que me pasó fue que yo decía, pero ¿cuál es el lapso de tiempo que este niño actuó? O sea, en la película no se ve claro la ida al dentista, la ida a la maestra, como que fue tiempo después, o sea, eso sí es una fisura y estoy con doña Francia en eso, que como que uno no, es difícil creer eso. Y claro, lo de la policía, increíble. Eso es peor que una...
Bueno, a la semana, Exacto. la madre, Christine Collins, volvió con el niño a la policía en la vida real a la semana y dijo es que definitivamente este no es mi niño, no es la misma altura, no está circuncidado. Y la policía le dijo lo que más o menos en la película aparece: usted está negando a su hijo, usted no quiere a su hijo, usted es una mala madre. Entonces ella lo que hizo fue recabar información, no solo de ella, sino de la profesora, el enfermero, el dentista, procedimientos que le habían hecho a Walter Collins que, que no lo tenía este sustituto. El tiempo que pasó entre ella recabar toda esa información hasta que se produce la separación del niño y la Collins, no sé. La verdad es que no sé qué tiempo pasó. Pero sí, cuando ella ya reclamó firmemente y pisó duro, fue a la semana. A ella le entregaron el niño y bajo presión, ella se dejó tomar la foto y porque todo el mundo estaba ahí, para ella no hacer un escándalo y no ganarse malas querencias ni malas voluntades, teniendo fe de que ella se iba a quedar con el niño, pero iba a continuar la búsqueda de su hijo real, de su hijo verdadero. Ella aguanta una semana con este niño nuevo. Pero a la semana ella dice, pero es que no, es que tengo que seguir haciendo algo. Le mandan un médico para que para que el médico trate de convencerla a ella de que realmente tiene el niño adecuado y que es en la mente de ella que está la duda. O sea, tratan de hacer como un lavado mental, si se pudiera decir así. La policía tiene tradición en esos intentos de querer meterle información a alguien para que más adelante confiese lo que la policía quiere que confiese. Ellos lo hacen y no solo la de Los Ángeles. Yo mencioné el caso de los West Memphis 3, que fueron 3 jovencitos que acusaron de un asesinato, que uno de ellos era como medio lento mentalmente. Y cuando uno ve los interrogatorios que le hicieron a ese niño, al principio del interrogatorio él decía que hizo tal cosa en horas de la mañana. Y luego de 11 horas ininterrumpidas de interrogatorio para el niño, porque los policías van haciendo relevos y se van relevando uno con otro, ya al final del interrogatorio el niño decía lo que los policías querían que él dijera, que no fue en la mañana, que fue en la noche, que había tal cosa, que hicieron tal rito, y nada de eso después, cuando se abrió la evidencia del ADN, se determinó que nada de eso pasó. Y fue en los videos del interrogatorio que se vio cuando ellos los interrogadores trataban de meterle información con técnicas psicológicas para que él dijera lo que quería decir. Y entonces con esta señora, como que ellos pensaron que podían lograr lo mismo. Bueno, le dimos un niño nuevo, ya ella debería cogerle cariño a este muchachito y se va a quedar tranquila. Me Yo imagino leí, que fue el plan inicial. yo leí por ahí, eso se llama técnica de inducción en interrogatorio. Cómo tú inducir a una idea. Y lo logran. Se lo hacen creer. Sí, cuando el cerebro del interrogado no está bien puesto, lo logran, lo ponen a decir lo que ellos quieren. Yo creo que esta película, su único error, en mi manera de verlo, es querer ser una gran película, ¿no? Se le nota mucho eso. Ese poquito de pretencioso que tiene. En tiempo, en tema, en cantidad de actores. Y lo que le falta es como esa contundencia
pero es una película agradable de mirar, un hecho muy interesante, ¿no? Y la actuación de Jolie, yo supongo que debe ser la única vez que ella actuó. Es muy, muy buena. Bueno, señores, pues sin más, vamos a darle cierre a este cineforo. Gracias. Ya oportunamente, Gracias. Gracias. oportunamente anunciaremos cuál es la próxima película. El día de mañana lo haremos. Y seguimos adelante. Muchas gracias. Está Gracias, Julio. Gracias. Fantástica Gracias. la introducción tuya, fantástica. Gracias. en repetición la próxima película. Gracias a ustedes. Nos vemos. Buenas noches. Gracias, Julito y Ricardo. Gracias. Gracias.